Me llamo Coral Suero y soy médico de familia, pero trabajo como médico de urgencias en un área hospitalaria. Quiero agradecer tanto al comité organizador del Congreso como a los doctores Barón y Martín el haberme invitado a presentar este caso clínico. Y espero que os resulte de tanto interés como el que acabamos de ver. El nuestro, como yo trabajo dentro del hospital, parte del interior del hospital, no parte de la calle. Pero nuestro paciente no viene asistido por la prehospitalaria, sino que se trata de un paciente que entra en la puerta de urgencias y en una noche intempestiva en la que los únicos que están ahora mismo en la puerta de urgencias son los residentes, puesto que los adjuntos hemos decidido descansar un poquito, y se les presenta un varón de 65 años que consulta por un cuadro de mareo con sensación de palpitaciones, que dice que llevará aproximadamente entre una cosa y otra unas 4 horas de evolución, son aproximadamente las 6, 7 de la mañana, está amaneciendo. El paciente dice que no ha tenido antecedentes de episodios similares y que trae una leve molestia centrotorácica, pero vamos, no muy grave, puesto que viene de estar parte de la noche, es un pescador y ha estado con su cañita al lado de la playa intentando coger algún pescadillo. Sin embargo, cuando la historian un poquito, los residentes de la puerta, entre los antecedentes personales, descubren que tiene una hipertensión, que tiene una dislipemia, es un diabético tipo 2 y entre sus antecedentes les cuenta que además tuvo en su momento, hace unos 4 años, un infarto, pero del que quedó muy bien, puesto que el tratamiento en su momento se le hizo una angioplastia, se le colocó un stent, la fracción de eyección no quedó muy bien, quedó con un 25% según ecocardiograma, pero bueno, que desde eso no ha vuelto a tener episodios y que él se encuentra bastante bien. Pero que esta noche, que se ha empezado a encontrar regular y antes de irse a su casa con su caña de pescar, decide pasar por el hospital para ver qué le decimos. Los residentes de la puerta, que en ese momento están el residente de trauma, el de cirugía y un internista, los 3 R1s, deciden hacerle un electro y en cuanto ven el electro, sobre todo el de la bata blanca dice: a mí esto me suena muy mal, yo creo que vamos a ir para adentro, al box de críticos, porque a mí este electro me suena un poco raro. Y este es el electro que presenta el paciente. El paciente se asombra un poco de que corran tanto con él, llegan al interior del box de críticos y allí se encuentran con que está el residente de cardiología que les está esperando y que les dice: ¿pero qué me traéis? El residente de cardiología no es más que un R2 que además por su servicio ha pasado todavía poco, puesto que ha estado rotando en otros servicios del hospital y que quiere que le den ya en bandeja lo que le pasa al paciente. Y pregunta qué les parece. Uno de ellos dice que tiene una taquicardia supraventricular con aberrancia, el otro dice a mí me parece que tiene una preexcitación y que esto puede ser un Wolf, el tercero dice para mí que esto es una taquicardia ventricular. Y entre todos dicen: el caso es que no nos atrevemos a decir un diagnóstico muy concreto sin que le hagas tú más pruebas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Ya? ¿No pensáis? Bueno, parece que os inclináis por una TV, ¿no? Bueno, el residente de cardiología lo sigue pensando y después de darle un poquito de vueltas, dice: bueno, voy a pensar un poco, a ver esto de las taquicardias de QRS ancho, ¿cómo era? A mí me suena que estudié que eran las que tenían el complejo QRS un poquito ancho, superior a 120 milisegundos. Sobre todo, lo que se le había quedado fijado en la cabeza es que cuando estamos aquí en urgencias lo que hay que tener en mente es la inestabilidad del paciente. Si está inestable, le hago una cardioversión eléctrica y se acabó el problema. Valora un poco los criterios de inestabilidad, que son los que yo reflejo, y finalmente decide que a lo mejor me puedo plantear el hacer un diagnóstico diferencial entre una ATV o una posible supraventricular con un QRS ancho. Y una vez que le da vueltas a esto, empieza a recordar un poquito electros que ha visto sobre supras con conducción auriculoventricular antidrómica, sobre algún flúter con aberrancia. Y después de darle vueltas a su cabeza y pensar unos segundos, dice: ya está, ya lo tengo. Esto es facilísimo. Como el paciente está estable, no puede ser una ventricular, así que me lo tomo con calma. Empieza a darle vueltas al electro y dice: ya está, voy a aplicar los criterios diagnósticos, que eso sí que me los he estudiado yo bien en el libro y esos me los sé. Y me dedico a buscar la disociación AV, que me habían dicho que hasta en un 50% de las TV se puede encontrar, valorando si hay más QRS que ondas P, y si los encuentro seguro que tengo una TV, no así si la relación va 1 a 1, en cuyo caso puede que se trate de una supra con conducción. Este es un ejemplo de otros electros, puesto que en el que él busca no encuentra la disociación, en la que podemos ver, contando el número de P y el número de QRS, que hay más QRS que P y por lo tanto no se inclina hacia un diagnóstico de TV.
Busca también la existencia de otros criterios de disociación, como la presencia de capturas o fusiones. Las capturas son aquellos latidos anticipados que se presentan con una morfología similar al QRS en ritmo sinusal, o las fusiones, latidos anticipados con una morfología intermedia, con un QRS un poquito aberrado entre el sinusal y el del ATV, como podemos ver aquí. Ahí podemos ver una captura, veis que el complejo es muy similar al del que tendríamos en un ritmo sinusal, y hay una fusión en la que se ve un complejo que empieza a parecerse al del ritmo sinusal, pero que está un poquito aberrado, ya un poquito ensanchado, sin llegar a ser el de la posible TV. Busca un patrón de concordancia, porque me han dicho que yo recuerdo que esto de la concordancia ayudaba mucho. Si todas las derivaciones precordiales son positivas o si todas son negativas, ayuda hacia el diagnóstico de TV. Lo busca, aquí tenemos un ejemplo de concordancia negativa. Y busca incluso otros criterios diagnósticos. Le han dicho también, lo recuerda, que si hay mucha irregularidad con complejos QRS ancho, probablemente esa irregularidad refleje que no se trata de una ATV, sino de una fibrilación auricular. Analiza un poquito el complejo QRS, recuerda también que cuanto mayor es la duración del complejo QRS, más ancho, siempre inclina más a la posibilidad de que sea una ATV. El eje, una discordancia, un eje derecho con una morfología de bloque rama izquierda, también inclina hacia la posibilidad de que sea una ATV. La morfología, cuando aparecen extrasístoles en taquicardia similares a los extrasístoles sin taquicardia, también parece que inclina hacia la posibilidad de que sea más una TV que una supra. Incluso se para a pensar en el algoritmo de Brugada, el famoso algoritmo que todos tenemos en mente, pero que todos tenemos que buscar la chuletilla para buscar. Y una vez que valora el algoritmo de Brugada, como no ve criterios claros en su electrocardiograma, pues, ¿qué es lo que plantea? Pues, bueno, como está bien tolerada y pienso que no puede ser una TV, tranquilo, o decide que va a monitorizar un poquito para seguir buscando las capturas y las fusiones, se empeña en buscar la disociación, pero como no la encuentra, piensa, pues probablemente es que no sea una ventricular. O ya en este momento tiene datos suficientes para sospechar su origen ventricular. ¿Qué os parece? ¿Hay respuestas? Bueno, muy bien, perfecto. Veo que os lo sabéis. Como resultado de tanta espera y tanto mirar los electros y tanto buscar disociaciones, capturas, fusiones, concordancias y pasada del algoritmo de Brugada, resulta que el paciente, mientras tanto, que estaba muy bien y esperando que sus médicos le digan qué es lo que le pasa y le pongan un tratamiento, de repente deja de hablar y entra en fibrilación ventricular. Y el residente de cardiología empieza a correr porque es el momento en el que ya tiene clarísimo qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? A la residente de cardiología, protesto, nada más. No voy a poner a un residente de familia. Ya he dicho que es un R1 que todavía no ha pasado por su servicio. Bueno, como bien habéis dicho, el 100%, lo cual me agrada mucho, teníamos ya datos más que suficientes para sospechar que el origen era ventricular. ¿Cuáles han sido los errores? En este caso ha habido varios. El residente, que todavía tenía poca experiencia y no se le ha ocurrido llamar a su adjunto para consultarle algo, ha valorado la tolerancia clínica como que la tolerancia clínica es diagnóstico de que esto era una supraventricular y, sin embargo, esto no es así. La tolerancia clínica no indica que la arritmia sea más benigna. La tolerancia va en función, pues, del tiempo que lleve el paciente con la taquicardia, de la frecuencia de la taquicardia, de la cardiopatía estructural que tuviese de base, de su fracción de eyección y no necesariamente de la gravedad de la arritmia. Las capturas y fusiones se pueden observar, pero se observan en un bajo porcentaje de pacientes y, por lo tanto, no son tampoco lo que debemos primar en cuanto a la búsqueda. La disociación AV, aunque es una indicación muy importante y un criterio muy importante que nos inclina claramente hacia la TV, sin embargo, solo se observa en 50% de estas taquicardias. Y lo más importante de todo, y que creo que todos habéis visto claramente en la historia clínica y os habéis fijado, puesto que yo creo que todo el que es un buen médico debe fijarse bien en la historia clínica, habéis valorado los antecedentes personales del paciente y entre sus antecedentes había un infarto. Y ante un antecedente de infarto, la TV aparece en el 98% de los casos, porque los antecedentes de cardiopatía estructural, la presencia de un infarto de miocardio previo tiene un valor predictivo superior al 95%, en la mayoría de los casos incluso al 98%. Y como acaba de decir hace un momentillo el doctor Martín, esta es una arritmia que aparece no en la fase aguda del infarto, sino que es una arritmia de la cicatriz y que por lo tanto aparecen como síntomas que aparecen de forma similar a cuando tuvo el infarto, pero no en la fase aguda, sino posteriormente, con una sensibilidad de hasta un 97% y una especificidad de hasta el 100% para TV.
Seguimos avanzando en el caso y nos planteamos ahora qué es lo que hacemos. Monitorizamos al paciente, preparamos las palas del desfibrilador, planteamos que hay que coger una vía venosa o, vamos a ponernos un poco una fase atrás, volvemos antes de la fibrilación ventricular, decide el residente que lo mejor que puede es administrar adenosina para confirmar el diagnóstico. O bien le administro verapamilo, puesto que ya estaba pensando desde el principio que a lo mejor era una supra y a lo mejor con eso soluciona el problema. O bien cualquiera de las anteriores es correcta. ¿Qué pensáis? Aunque pone 1 y 2 abajo, es 3 y 4, como comprenderéis. ¿Ya? Bueno, muy bien, perfecto. Pero por si a alguno se le ocurre, sabed que, aunque podemos plantear como diagnóstico diferencial en las taquicardias supraventriculares la utilización de maniobras vagales, como el masaje del seno carotidio, la compresión de los globos oculares, siempre y cuando no haya patología ocular previa, o la maniobra de Valsalva, también podríamos utilizar el test de la adenosina con un riesgo pequeño. El test de la adenosina, como ya sabéis, enlentece la frecuencia cardíaca por su efecto transitorio, bloqueando el nodo AV, y permite ver, en el caso de las taquicardias supra, la existencia de las ondas P y conocer su relación con los complejos QRS, evitando siempre aplicarla en aquellos casos en los que puede haber contraindicaciones, como un paciente que ya tenga de base una hiperactividad bronquial o en el que sospechemos una preexcitación. En algunos casos, incluso una ATV puede resolverse mediante el test de la adenosina, pero son pocas excepciones. En nuestro caso, el residente decide que, como pensaba además que era una supra, pues le pone a verapamilo, porque así ya lo va a resolver del tirón y ¿para qué vamos a hacer experimentos intermedios? Le pongo verapamilo y acabo ya. Le controlo un poquito la frecuencia, seguro que se frena y con eso conseguimos resolver la situación. Pero el resultado que obtenemos es el que veis aquí. Quede claro, y lo dicen muy claro las guías, que el verapamilo intravenoso no solo es ineficaz en la mayoría de las TV, sino que además su efecto puede ser deletéreo por un empeoramiento de la fracción de eyección, por un aumento de la vasodilatación y, por lo tanto, un aumento de la descarga adrenérgica que empeora la situación basal del paciente. Por lo tanto, debe ser proscrito en toda taquicardia de QRS ancho. ¿Cuál hubiera sido en este caso el tratamiento más correcto? Venga, animaos. Cardioversión eléctrica sincronizada, procainamida intravenosa, miodarona intravenosa, cualquiera de las anteriores. Bueno, me alegra, me alegra mucho esto que acabo de ver. La mayoría de muchos de los compañeros con los que yo trabajo pues dirían, pues amiodarona, que vale para todo, ya está. Pues no. En este caso nos podemos plantear perfectamente la cardioversión eléctrica sincronizada y resolver una situación que, como hemos dicho antes, es una situación que, aunque tiene una cierta tolerancia en el paciente, puede convertirse en crítica en cualquier momento. Hacemos la cardioversión eléctrica, como habéis dicho vosotros, y por lo que veis aquí solucionamos el problema. Pero, como alternativa, y para aquellos puertas de urgencias, hospitales, donde la cardioversión eléctrica muchas veces todavía da un cierto reparo, o a veces hay que estar convocando al anestesista y al cardiólogo para que nos ayude, sabed que también como fármacos podemos utilizar la procainamida y que es de primera elección si la tolerancia clínica es aceptable en el paciente, y que así nos lo dicen en las guías clínicas. La procainamida, utilizada de forma intravenosa, acaba resolviendo también la situación, al igual que lo hacíamos con la cardioversión eléctrica. La procainamida, recordad simplemente que su dosis es de 10 miligramos por kilo, que puede producir también un cierto ensanchamiento del QRS y la prolongación del QT, por lo tanto hay que monitorizar mientras se aplica, que se debe tener cuidado y está contraindicada en situaciones de shock cardiogénico, miastenia grave y algún grado de bloqueo. Y recordad también que en algunos hay guías y hay artículos en los que habla de que si hay disfunción ventricular severa es preferible utilizar la miodarona. Esto queda desechado desde la realización en los servicios de urgencias del estudio PROCAMIO, en el que se comparó la miodarona y la procainamida y se descubrió que en los pacientes en los que aplicamos en estas situaciones la procainamida no ha habido ningún problema de disfunción ventricular severa que se haya empeorado por la aplicación del fármaco. Por último, recordar que las taquicardias de QRS ancho, por lo tanto, son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario, que el electrocardiograma no siempre nos da el diagnóstico, que no pasa nada por tratarla como TV si luego es una taquicardia supraventricular y que sí, en cambio, puede haber problemas si es una taquicardia ventricular y administramos un fármaco como el verapamilo o otros fármacos que pueden empeorar la situación del paciente.
Y este paciente se ingresa, se estudia y se decide que hay que prevenirle nuevos episodios de TV, puesto que en esta situación en la que se encuentra, dado que en la historia clínica consta una fracción de eyección del 25%, se decide administrar un tratamiento o indicar un tratamiento y estas son las posibilidades: amiodarona, betabloqueantes, sotalol o implantamos un DAI o implantan un DAI. ¿Cuál pensáis? Venga, ánimo. ¿Ya? Bueno, perfecto, muy bien. Implantamos un DAI. El paciente se decide que para la prevención de muerte súbita cardíaca, tal como nos decían las guías del 2006, aunque como fármacos debemos utilizar los betabloqueantes, puesto que van a controlar la situación del paciente y son consideradas las drogas antiarrítmicas de primera elección en estos pacientes, se podrían utilizar también fármacos como la amiodarona y el sotalol, pero siempre teniendo como primera opción los betabloqueantes. Sin embargo, la prevención de la muerte súbita solo se consigue una vez que aplicamos un desfibrilador. Las drogas no son tan eficaces como la aplicación o la implantación de un dispositivo. Aplicamos, o el paciente se le implanta un dispositivo, un desfibrilador automático implantable, como indicación descrita ya en múltiples artículos y múltiples guías como primera opción de prevención, en este caso secundaria de muerte súbita, y también actualmente en indicaciones de primaria. Y al cabo de un tiempo el paciente acude ya con su DAI implantado por múltiples descargas en las últimas 24 horas, pero sin asociar otra sintomatología específica. Se le realiza un electrocardiograma y os recuerdo un poquito el algoritmo que tenemos planteado desde los servicios de urgencias y hecho en coordinación con la Sociedad Española de Cardiología, con la sección de arritmias, en la que hablamos sobre la evaluación de los pacientes portadores de DAI en los servicios de urgencias. Cuando un paciente portador de un DAI acude a nosotros con descargas múltiples, debe ser valorado en un BOS de críticos, debe ser monitorizado, se le debe hacer una valoración hemodinámica tras colocar una vía venosa. Siempre es importante la sedación del paciente con benzodiazepinas, hacer una buena historia clínica, su electro de 12 derivaciones, su radiografía de tórax, su analítica, y pongo ahí un asterisco a la interrogación del DAI siempre que tengamos programador para hacer la interrogación. Pero mientras tanto sigue bajo nuestro poder el electrocardiograma. Y en este caso tenemos la suerte de que mientras tenemos monitorizado al paciente que viene y acude por múltiples descargas, nos encontramos con este electrocardiograma. Fijaros bien en él. ¿Cuál creéis que es el diagnóstico del paciente? ¿Una proarritmia inducida por el DAI? ¿Es una terapia de resincronización? ¿Es una descarga inapropiada? ¿O hay un déficit de estimulación o de captura en el dispositivo del paciente? ¿Ánimo? Veo gente que no vota. ¿Es porque no tiene el aparatillo o porque no se moja? Venga, animaros, que no... Aquí no pone quién ha votado y quién no. ¿Respuesta? Bueno, decís que es una descarga inapropiada. Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguien que quiera decirme por qué ha sido? ¿Se anima alguno? ¿Nacho? ¿Qué te ha parecido? Una FA. Muy bien, exactamente. Lo que se ha producido, lo voy a poner para que lo veáis, el paciente venía en este electro, lo vemos muy clarito, en un ritmo de FA, es un paciente que era un poco dejado y aunque se le había puesto un tratamiento para intentar prevenir otro tipo de arritmias, incluidas arritmias supraventriculares, el paciente no toma su medicación correctamente, no hace los tratamientos que se le indican y viene con un ritmo de FA que es interpretado por el dispositivo como una frecuencia elevada y por lo tanto se produce una descarga en un ritmo de FA, en una taquicardia supraventricular. Por lo tanto, se produce una descarga inapropiada porque el dispositivo interpreta la fibrilación auricular como una taquicardia rápida y, por lo tanto, produce una descarga para la que está programado el dispositivo. Estas son las guías que os comentaba sobre el manejo de estos pacientes. ¿Y cuál creéis que es el tratamiento que debemos realizar en estos momentos en este paciente en el que se ha producido una descarga inapropiada por el dispositivo? Desactivar el dispositivo, hacer una cardioversión eléctrica sincronizada, aplicamos esmolol más amiodarona o beta bloqueante que tenemos a nuestra disposición, o bien consideramos que la 1 y la 3 son correctas. Adelante. Ánimo. ¿Ya?
Bueno, estamos ahí muy cerca, ¿no? Hay quien solo le pone el betabloqueante y la amiodarona y hay quien se anima además a desactivarle el DAI, ¿no? Aquí un 50-50. Bueno, pues ¿qué nos dice nuestro algoritmo? Si vamos al algoritmo de las descargas inapropiadas que presentamos en nuestro artículo, las causas arrítmicas que provocan descargas inapropiadas es fundamental la desactivación del DAI, porque si no, el dispositivo va a seguir dando esas descargas. Debemos sedar al paciente, eso es muy importante porque disminuye la descarga adrenérgica, que empeora la situación arrítmica del paciente, y debemos aplicar el tratamiento específico de la arritmia, que dependiendo de la arritmia que veamos en el electrocardiograma, pues implicará el uso de un fármaco u otro. En nuestro caso, es fundamental que desactivemos el DAI para evitar nuevas descargas inapropiadas y además le aplicaremos una terapia con beta bloqueante que va a frenar la frecuencia del paciente y disminuir la descarga enérgica también, y le aplicaremos amiodarona para también controlar la situación de fibrilación auricular en la que se nos ha presentado. La desactivación del DAI es muy sencilla, parece algo complicado, pero no hay más que utilizar un imán. La complicación a veces es encontrar el imán, pero eso es nuestra labor, tener en nuestro carro de parada el imán correspondiente para utilizar en estos casos. La aplicación del imán es un imán que tiene que tener una cierta potencia para poder desactivar el dispositivo, no afecta a la función del marcapasos del dispositivo, por lo tanto no hay riesgo de que se produzca una bradicardia ante la que no haya respuesta. Cuando aplicamos el imán sobre el dispositivo se van a producir unos tonos, unos pitidos en el dispositivo que no nos deben alarmar ni asustar, simplemente son los tonos audibles de desactivación. Hay que recordar siempre que una vez que desactivamos el dispositivo hay que intentar, a posteriori, pues intentar conseguir el programador que permita reinterrogarlo, ver qué es lo que ha sucedido, aparte de lo que hemos visto nosotros en el electrocardiograma, para volver a hacer la programación adecuada. Y jamás debemos desactivar un dispositivo si no tenemos un diagnóstico preciso previo en el que tengamos claro que se está produciendo una descarga inapropiada, por el riesgo que corre el paciente. Tras la desactivación del dispositivo más el betabloqueante y la amiodarona, pues vemos que se resuelve la situación del paciente. El paciente desaparece la fibrilación auricular, pasa a ritmo sinusal, no llega ni siquiera a... Es un paciente en el que, aunque se le puso al final la amiodarona, realmente solucionó la situación, la desactivación del DAI y la colocación de la administración de un betabloqueante intravenoso, puesto que la amiodarona apenas estaba iniciándose el tratamiento cuando ya el paciente había resuelto el problema. Pero el paciente, que es un cúmulo de desgracias y es un desastre porque no cumple tratamientos, a los 20 días de este episodio vuelve otra vez a olvidarse un poco de que le hemos indicado muy claramente que debe cumplir el tratamiento correctamente si no quiere volver a pasar por nuestro box de críticos, reanuda de nuevo la ingesta anólica, para lo cual su familia le vigila estrechamente, pero él sabe cómo conseguir escapar de ellos, y acude de nuevo al hospital en medio de una de esas últimas noches de alegría, porque de nuevo empieza a notar que tiene descargas del dispositivo y malestar general. Y dice, ya estoy otra vez igual, voy a ver si allí me lo resuelven. Y nos encontramos con este electrocardiograma. Miradlo bien, con detalle, porque mientras lo estáis mirando, pasa esto. ¿Cuál es ahora el diagnóstico del paciente? ¿Qué es lo que le acaba de ocurrir? Vuelvo para atrás por si alguno todavía tenía dudas. Es una proarritmia inducida por el DAI, es una terapia de resincronización cardíaca que tiene el dispositivo, es una descarga inapropiada, como ha ocurrido anteriormente, o es un déficit de estimulación o captura. Venga, ánimo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todos habéis votado? Bueno, perfecto. Yo creo que de aquí pasáis el examen de acreditación de este caso. Parece ser que el paciente, pues exactamente, es una proarritmia inducida por el DAI. Vuelvo a repetir los electros, el paciente vuelve a venir a nosotros en una situación de fibrilación auricular una vez más, ha vuelto a abandonar el tratamiento y por lo tanto vuelve a entrar en el ritmo de FA, se produce una activación del dispositivo ante esta arritmia rápida, porque aunque le habían hecho una reprogramación, pues vuelve otra vez a fallar la programación del dispositivo y se produce una terapia sobre un ritmo rápido que considera que puede tratarse de una ATV, se produce una terapia que intenta resolver la situación y, como veis, aquí, por ejemplo, esta terapia resulta que viene a caer justamente sobre la T. Se produce una terapia antitaquicardia sobre un fenómeno sobre la T que provoca finalmente que el paciente entre en una TV que finalmente el dispositivo resuelve a través de una nueva descarga, en este caso sí totalmente apropiada. Por lo tanto, es una proarritmia inducida por el DAI.
Y como no acaban las desgracias del paciente, pues pasa un año y aunque esta segunda vez se lo ha aprendido un poquito mejor y sabe que el tratamiento lo debe cumplir, lo cumple, pero bueno, lo ha cumplido durante los primeros meses, pero al cabo de un año vuelve de nuevo a regresar por nuestra urgencia, ya empieza a sernos la cara familiar, ya le llamamos por su nombre, Paco de nuevo aquí, y vuelve a regresar por la urgencia, esta vez sí trasladado por un equipo de prehospitalaria, no en helicóptero, sino en ambulancia, porque presenta 5 descargas en las últimas 24 horas. Pero como vive muy cerca del hospital, pues el equipo de prehospitalaria que lo trae con este electro, es que estábamos en la puerta de al lado y hemos decidido que ya lo tratéis vosotros. Y nos encontramos con esto. ¿Cuál es ahora el diagnóstico del paciente? Tormenta rítmica, resincronización cardíaca, es una disfunción del dispositivo porque hay una ausencia de intervención en TV, o es una FA rápida, hay un DAI normofuncionante correctamente inhibido. ¿Por cuál os inclináis? ¿Ánimo? ¿Vota alguien o no vota nadie? Bueno, aquí ya hay un poco más de discrepancia entre la tormenta rítmica, la disfunción del dispositivo, la FA rápida. ¿Dónde habéis visto ahí la FA rápida? Os he hablado de la historia clínica. El paciente viene que tiene 5 descargas en las últimas 24 horas y nos encontramos con un electro en el que vemos claramente una TV similar a la que describíamos al inicio del caso. Este paciente lo que está teniendo en este caso son descargas arrítmicas, todas ellas adecuadas, porque el paciente está haciendo episodios continuados de TV. ¿Cuál es el tratamiento que aplicaríamos en este caso? Procainamida intravenosa, digoxina intravenosa, esmolol intravenoso más amiodarona, o nos decidimos por la cardioversión eléctrica y solucionamos el problema del tirón. Bueno, lo de los números están totalmente descabalados, no sé cómo lo he hecho, pero... ¿Ánimo con las votaciones? ¿Os volvéis a inclinar por la electricidad? ¿Aplicamos fármacos? Bueno, veo que lo de la electricidad aquí es lo más grande. Bueno, pues en este caso, lo de la cardioversión eléctrica realmente ya lo está haciendo el dispositivo. El dispositivo está dando las descargas en el momento apropiado en el que las necesita el paciente. Lo que hay que intentar es controlar la situación de tormenta rítmica. Hay que intentar que se disminuya ese número de descargas que necesita el dispositivo ante las TVs. Entonces, lo que hay que hacer, y ya lo dice muy claro nuestro algoritmo, lo voy a poner para que lo veáis muy bien. Aunque tenemos que utilizar, monitorizando al paciente, lo mismo que he comentado antes, una sedación profunda del paciente con benzodiazepinas, que es muy efectiva porque disminuye la descarga adrenérgica, la utilización de los fármacos betabloqueantes intravenosos como el esmolol y la utilización de fármacos intravenosos que controlen la situación arrítmica del paciente como la amiodarona ayudan a disminuir esa tormenta rítmica, esos episodios de TV continuados del paciente en los que la descarga del dispositivo se produce de manera adecuada, puesto que son episodios para los cuales está programado el dispositivo. Y además corremos el riesgo de que si no hacemos un tratamiento adecuado, el DAI, el desfibrilador, está programado para producir una serie de terapias y una serie de descargas hasta un número, tiene un número limitado. Si nosotros no ponemos freno a estas descargas, llegará un momento en el que el dispositivo se agotará y en ese caso sí que tendremos que utilizar las palas adhesivas externas para poder solucionar la situación del paciente. Aparte de lo que supone para el paciente una situación de tormenta rítmica, es una situación de una gravedad extrema en la que el paciente está sufriendo continuamente, viendo la situación en la que se ve, las descargas, no sé si ha visto alguna vez un paciente que sufre una descarga por un desfibrilador, pero es exactamente igual a la descarga que le damos a un paciente al que le hacemos una cardioversión eléctrica, como si se le hiciésemos sin ningún tipo de sedación y por lo tanto es algo muy desagradable. Entonces es una situación que hay que controlar lo antes posible. Es un paciente de una gravedad extrema y de un riesgo extremo que debe estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos y que si no conseguimos controlar la situación con los fármacos o bien con su dispositivo, pues requerirá un grado más, avanzar en un grado más. Si el paciente lo que tenemos es una situación isquémica que hay que revascularizar, habrá que recurrir a la revascularización. En algunos casos habrá que estudiar la posibilidad de que en una unidad de arritmia se haga un estudio para ver la posibilidad de hacer una ablación del sustrato o, en casos muy extremos, plantearse la posibilidad de que el paciente tenga que ser sometido a un trasplante cardíaco si no se puede ya resolver la situación porque su cardiopatía sea ya muy severa y muy avanzada.
Y ya, para terminar, os pongo este electro porque parece bastante interesante. Este ya no es el mismo caso, esta es otra paciente, es una paciente portadora de un DAI que está en tratamiento, esta sí es cumplidora con carvedilol y amiodarona, que consulta por una sensación de astenia intensa asociada a un episodio de presíncope y disnea y que se presenta en nuestras urgencias con este electrocardiograma. ¿Alguien se anima? Porque este no tiene pregunta. ¿Qué es lo que os parece este electro? ¿Es regular o irregular? Yo creo que se ve, es un electrocardiograma en el que se ve una regularidad de los complejos QRS, son complejos QRS ensanchados, con una frecuencia no muy alta, no llega a ser pues, 120, 130, posiblemente modificada esa frecuencia por la administración de fármacos, se trata de una ATV lenta. En este caso, se produce una ausencia de intervención del dispositivo porque no está dentro del rango de frecuencias en los que actuaría el DAI en el caso de que en su programación, la programación del dispositivo viene asociada a un rango de frecuencias en las cuales, al producirse la detección de esa frecuencia, el dispositivo produce su terapia o su descarga. Si la frecuencia está por debajo de ese rango de detección, el dispositivo no aplicará ni su terapia ni su descarga, puesto que no se encuentra dentro de sus programaciones. Se produce, por lo tanto, un fallo del dispositivo por no hallarse dentro del rango de frecuencias de detección y, por lo tanto, se trata de una ausencia de intervención del dispositivo. En este caso, pues dependerá un poco de la situación en la que nos encontremos al paciente, podremos aplicar, dependiendo un poco si la situación es una parada cardiorrespiratoria, las maniobras que hemos hablado hasta hace un momento de reanimación de una RCP, si es una ATV mal tolerada, como era este caso, pues podremos aplicar una cardioversión externa para resolver la situación de manera rápida, y si es una ATV bien tolerada, pues podremos plantearnos hacer un electrocardiograma, como hemos hecho en este caso, de 12 derivaciones, ver si tenemos el programador disponible, si lo tenemos, hacer una reprogramación adecuada, y si no lo tenemos, que suele ser lo habitual, pues utilizar los fármacos para conseguir resolver la situación. Recordaros también, cuando realizamos una desfibrilación de un paciente que lleva un dispositivo, bien sea en esta situación o bien sea en otras situaciones en las que nos veamos obligados a aplicar una terapia, que hay que tener cuidado, puesto que podemos dañar el generador si aplicamos las palas de desfibrilación directamente sobre el dispositivo, que las palas externas deben estar perpendiculares al sistema generador de electrodos y que hay que utilizar la menor dosis de energía posible para intentar no provocar mucho daño en el dispositivo. Si se puede, se podría incluso desactivar el dispositivo para evitar que se produzcan alteraciones en la programación. Y una vez que realicemos la descarga, pues debemos siempre recurrir a su programador para hacer una comprobación y ver si el estado del generador posteriormente a la descarga es el correcto. Y nada, con esto terminamos. Daros las gracias. Muchísimas gracias, Coral. Ha sido un caso interesantísimo. Yo resaltar, porque me parece que es muy importante lo que tú has dicho, que es la presencia de cardiopatía estructural, sobre todo un infarto con una disfunción ventricular, que tú has dicho moderada, pero que era del 25%, severa. Es una disfunción ventricular severa, como factor indudable para valorar que una taquicardia de QRS ancho o una taquicardia ventricular. La presencia de una cardiopatía estructural como este tipo es que no os equivocáis nada más que en 1 o en 2 de cada 100 pacientes. Y, por supuesto, si os equivocáis no pasa nada porque el tratamiento siempre va a servir. O sea que adelante con este diagnóstico, con este criterio que es muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Coral.